hacia 1925, realmente la medicina decidió etiquetar las terapias electromagnéticas como un fraude. Y entonces decidieron que iban a ser los medicamentos y las cirugías las únicas herramientas que se iban a utilizar en medicina. Y todo lo que tenía que ver con la nutrición, las hierbas, la homeopatía, la frecuencia, se convirtieron en algo ilegal. Y entonces, cualquier cuidado de salud que tuviera, que no fuera una medicación de una prescripción facultativa o de una cirugía o una radiación, se consideraba ilegal. Entonces, los médicos que lo utilizaban perdieron sus licencias y ahí es cuando toda la investigación y toda la historia de las microfrecuencias se perdió. Persiguieron a los profesionales que las utilizaban, algunos estuvieron en la cárcel y al final todos estos dispositivos y toda esta historia se perdió cuando estos pioneros murieron. Y sus descendientes, digamos, dejaron todos sus documentos, pues lo tiraron a la basura o los dispositivos los tiraron a la basura. Algunos profesionales fueron perseguidos, los encarcelaron. Y estos dispositivos que utilizaban, los dispositivos que no acabaron en un cubo de basura, quedaron en salas perdidas, tapados con sábanas. Y entonces, Harry Van Gelder fue un osteópata y naturópata de Australia que se formó en Reino Unido. Y después de la guerra, él compró una consulta en Canadá en el año 46 y entonces al entrar en la sala de atrás de esta clínica que compró, se encontró una maquinita como esta que veis en la foto, cubierta con una sábana. Ese dispositivo, esa máquina, se fabricó en 1922 y venía con una lista de frecuencias. Y en el 83, George Douglas trabajó con Van Gelder durante varios años y entonces se trajo consigo una copia de la lista de frecuencias y se la dejó en un cajón. Y la lista era más o menos esto, pero tenía palabras al lado de cada una de las frecuencias. Y estas palabras describían para qué servía cada frecuencia, es decir, había un canal A, que era para enfermedades o problemas, y un canal B, que funcionaba para tejidos. Entonces, yo conocí a George Douglas en 1991, cuando yo había terminado mi formación de quiropráctica en el 94, y George se encontró esa lista en un cajón en el 95. Y entonces él sugirió que utilizáramos las frecuencias con un dispositivo de microcorrientes de 2 canales, porque la máquina de Van Gelder tenía 2 canales. Y dijimos, bueno, pues vamos a probar a ver qué es esta lista de frecuencias, a ver cómo funciona si utilizamos esta máquina. Pero claro, porque como todo lo que hemos dicho antes, como todo se había perdido, no teníamos ni idea de cómo funcionaban las frecuencias, no estábamos seguras de cuál era el mecanismo de acción. Teníamos un modelo, pero no teníamos datos disponibles. Sabíamos que el equipo de 1920 no era microcorriente y sabíamos que la terapia de 1920 no era microcorriente específica de frecuencia como utilizamos ahora. Cuando comenzamos a utilizar el FSM, descubrimos que para que esto fuera efectivo, las frecuencias y las corrientes tenían que utilizar 2 canales y tenían que tener una intersección. Es decir, tenía que haber un punto de intersección donde esas frecuencias se aplicaran al mismo tiempo. Entonces, según la física, cuando las frecuencias llegan a un punto de intersección, se genera como un efecto de interferencia. Y ahí donde se mezclan esas 2 frecuencias y ese campo interferencial, bueno, yo utilizo la palabra correcto, voy a utilizar la palabra correcto. Digamos que si esto se genera, si este efecto se genera, digamos que estas frecuencias tienen que ser correctas para crear este equilibrio y esta armonía. Entonces, en ese campo que se genera, ahí tienes la frecuencia del canal A, la frecuencia del canal B y la suma de estas 2 frecuencias, digamos, genera esto. Y no estamos muy seguros de qué porción del campo produce un efecto, pero lo que sí sabemos es que las 2 frecuencias tienen que ser correctas si queremos crear equilibrio y armonía en la persona que estamos tratando. Así que la primera vez que utilizamos las frecuencias fue en el año 95 y los resultados fueron tan positivos que yo decidí que tenía que enseñar esto para poder descubrir si estos efectos se podían reproducir.
La primera clase la enseñé en 1997 y a final del 97 realmente ya habíamos demostrado que los efectos no solamente eran factibles de ser enseñados, sino de ser reproducidos. Y durante los siguientes 25 o 30 años, las investigaciones en animales y humanos y los resultados clínicos se han acumulado y son positivos. Las frecuencias hacen lo que pueden hacer, lo que se les permite hacer, y los resultados se han publicado en más de 20 artículos revisados por pares. Hay un libro de texto médico publicado por Elsevier, que ya sabéis que es uno de los editoriales de temas médicos más importantes, y además también hay un libro que se ha publicado que se llama El efecto resonancia. A estas alturas hay más de 5.000 profesionales en 23 países que utilizan las microcorrientes. Vale, pero entonces, ¿qué es la resonancia? ¿Qué es la microcorriente específica de frecuencia? Se estableció en el 97, sabemos que los resultados se pueden reproducir y eso es muy importante, porque si las frecuencias están haciendo lo que pensamos que están haciendo, entonces los resultados deberían ser coherentes y consistentes si las circunstancias son las mismas. También tiene que poderse enseñar, y yo ahora lo estoy enseñando mucho mejor de lo que lo enseñaba en el 97, eso sin duda, y son resultados confiables. No es invasivo, es decir, no puede hacer daño a nadie, el riesgo es muy bajo y además recibir corrientes es muy cómodo, es decir, hay frecuencias que ni puedes oír ni puedes ver. Vale, pero entonces, ¿cómo funcionan las frecuencias? ¿Y qué es la resonancia? Bueno, nosotros utilizamos esta palabra. ¿Y la resonancia qué es? Bueno, en la física, la resonancia se define como la tendencia de un sistema o de un vínculo de oscilar a amplitudes más grandes en respuesta a un tipo de frecuencias y no a otras. Entonces, a una frecuencia de resonancia hay fuerzas muy pequeñas que pueden generar vibraciones con una amplitud muy grande. Y esto lo descubrieron en 1800. Descubrieron que cuando los soldados están marchando y están cruzando un puente a la marcha, al paso, generan, a lo mejor tienes ahí a 200 hombres marchando al paso y están cruzando un puente de metal, por ejemplo. Esos hombres que van haciendo esa marcha a ese paso fijado pueden crear una resonancia que hace que esos vínculos que hacen que ese puente esté unido empiece a vibrar. Entonces, digamos que se genera una frecuencia, el puente empieza a vibrar y el puente cae. Y entonces, hoy en día, cuando los soldados, hay un grupo de soldados que alcanzan o que llegan a un puente, se les dice que rompan el paso y que crucen el puente con un paso diferente, para evitar eso. De hecho, ese truco que hemos visto todos muchas veces, cuando ves un cantante de ópera o una cantante que rompe un cristal o una copa al cantar a un tono determinado, esto es porque hay una frecuencia precisa que hace que esos átomos de este cristal plomado estén juntos y generen una matrix de cristal. Entonces, estos átomos de cristal plomado vibran con esa nota de ese cantante si la nota es precisa y se mantiene. Y esto hace que cuando ese cantante toca esa nota y la sostiene, estos vínculos de los átomos de esta copa vibran y entonces se desestabilizan y ese vínculo se rompe y entonces el cristal se rompe directamente, parece que rompe en pedazos, pero no es que se rompa en pedazos, lo que está pasando realmente es que ese vínculo de átomos de cristal plomado ya no pueden sostenerse juntos. La resonancia es muy potente. Mirad, aquí tenéis una foto del puente de Tacoma en Estados Unidos, y este puente se construyó con una tecnología nueva que hacía que el puente fuera muy flexible y muy fino. Entonces hubo una tormenta de lluvia, pero normal, no era muy fuerte, una tormenta que generó viento y generó lluvia, pero no eran unos vientos huracanados, era un viento normal, y entonces el puente empezó a vibrar, empezó a oscilar porque el puente era flexible, y cuando esta oscilación alcanzó la frecuencia de resonancia que hacía que este puente se estuviera junto, digamos, estos átomos del puente estuvieran juntos, esa resonancia destruyó el puente. Pero no fue por la fuerza del viento, fue por la resonancia, y al final, como veis en la foto de abajo, el puente
se rompió porque la resonancia la frecuencia de resonancia se armonizó con la resonancia del puente, y desde esa época la construcción de puentes ha cambiado. Lo que hacen es que hacen el puente más ancho en un lado, más gordo, más fuerte, menos fuerte. ¿Para qué? Para que no se genere una resonancia, una frecuencia que pueda romper todo el puente. Hasta aquí muy bien, pero ¿cómo afecta la resonancia al cuerpo humano? Pues piensa en esto. Cada electrón crea un campo magnético. En la física, si el electrón se mueve así de esta manera, el campo magnético viene así como ves en la foto, ¿de acuerdo? Como este campo toroidal, ¿de acuerdo? Tu cuerpo está lleno de electrones que se mueven, es decir, por lo tanto, tu cuerpo tiene un campo, tu cuerpo es y tu cuerpo crea un campo magnético. Todos los órganos del cuerpo son parte de este campo magnético, todos. Y todos los vínculos químicos y eléctricos tienen una frecuencia de resonancia, una frecuencia a la que resuenan. Esto es física y química. Entonces, los receptores de las membranas celulares se ha descubierto que tienen una frecuencia de resonancia. De hecho, la tienen que tener algún tipo de frecuencia a la que resuenan. Y los receptores de las membranas celulares están hechos de proteína. La teoría de las intervenciones de la resonancia es que la interferencia entre medias, la interferencia entre un campo electromagnético y otro, crea o inhibe una función, o sea, inhibe que la función sea adecuada porque crea pérdida de armonía entre células, entre órganos y sistema, y esto interfiere con la función adecuada, es decir, se inhibe la función adecuada. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál es? Nuestro objetivo es crear equilibrio y armonía construyendo interferencia. Lo voy a repetir todo esto. Cada vínculo, cada unión, cada cosa que se hace sólida, cada unión mecánica o química o eléctrica tiene una frecuencia con la que resuena. Claro, la física newtoniana describe el comportamiento de objetos grandes. Eso lo hace muy bien, pero la física, no sé, en los últimos 100 años ha demostrado que la física newtoniana no funciona muy bien a escala molecular. Es decir, no se aplica para predecir el comportamiento de moléculas y de partículas subatómicas. Tu cuerpo es un objeto grande que está hecho, claro, el cuerpo grande sí está sujeto a la ley newtoniana, pero es que el cuerpo está hecho de moléculas, de átomos y de partículas subatómicas. Y todas estas moléculas, átomos y partículas subatómicas están sostenidas juntas por vínculos electromagnéticos. Entonces, ¿cómo funciona este tema de la frecuencia y de la corriente? Bueno, todo esto funciona porque se mueve a través de tu cuerpo. Este sistema electromagnético que es tu cuerpo. Saint George fue un biofísico, es decir, estudió la física de la estructura biológica y decía que el agua establece como un gel dentro de las células y forma estructuras que actúan como semiconductores. Por ejemplo, el cable de cobre es un conductor, ¿no? Ahí ese cable tiene dentro espacio para que los electrones se muevan. La cerámica, por ejemplo, es algo que aísla, ¿no? Digamos, impide que los electrones se muevan. Ahí los electrones no se pueden mover. Los semiconductores, como por ejemplo el silicio que tenemos en nuestros ordenadores, los cristales de silicio tienen un agujerito exactamente en el mismo sitio que el cristal. Y entonces eso permite que haya un flujo controlado de electrones. ¿Y el silicio qué tiene que ver con tu cuerpo? Bueno, lo que descubrió Saint George es que el agua establece como líneas de gel dentro de las células. Nos pensamos que las células están llenas de agua, pero no es así. Es como que el interior de una célula está llena de una red de gel que lo llaman la matriz de gel, la matrix de gel. Entonces, las moléculas de agua, digamos,
la molécula de agua está hecha de H2O, ¿no? La fórmula es H2O, es decir, 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno, ¿no? Entonces, el oxígeno del agua se queda pegado a esta matriz de Hell y los hidrógenos, los dos hidrógenos palpitan, digamos, oscilan y entonces generan un agujero y los electrones pueden fluir a través de esta gel de agua en tus células, en tu cuerpo. Entonces, de una manera controlada, es como casi como el silicio, ¿no? Entonces, esto convierte a la célula y a los tejidos en semiconductores, como el silicio. Y esto permite que haya un flujo controlado de corriente y de información. Entonces, siguiendo la lógica de todo esto, siguiendo la lógica de la física, podríamos decir que tu campo bioenergético es un sistema electromagnético que parece sólido, pero funciona, desde la perspectiva de la física, funciona como una red de semiconductores que transmite corriente, carga e información. Entonces, ¿qué es la microcorriente específica de frecuencia? Utiliza frecuencias para resonar con interferencias y, cuando lo hacemos bien, y restaurar la armonía. Y este es el objetivo. Entonces, la resonancia biológica explica los efectos sobre el tejido vivo. Vamos a ver esto. Los patógenos, esto es una célula, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, digamos, el interior de la célula. Vamos a imaginarnos que esto está lleno de esta matrix de Hell. Este es un receptor de proteína, está en la parte exterior de la célula que responde a los patógenos. Los patógenos tienen patrones moleculares asociados y entonces esto interactúa con el receptor de la membrana celular que hace su quinesis, por supuesto, y genera sus factores de transcripción y esto afecta a nuestra expresión genética, que se active un gen y no otro. Y esto crea ARN mensajero o microARN que genera a su vez que la célula, digamos, haga o provoque una respuesta biológica cuando siente o cuando interactúa con lo que recibe este receptor. Y cada célula de tu cuerpo tiene este funcionamiento. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, si tienes un patrón molecular asociado a un patógeno, por ejemplo, te cortas el dedo. Entonces esto interactúa y se genera una respuesta biológica que sería, por ejemplo, porque te has cortado el dedo, pues se genera como una respuesta de inflamación. Y así funcionan las células. Y entonces los medicamentos o los nutrientes actúan como llaves que entran en un cerrojo y que cambia, digamos, los receptores de la membrana celular y y eso cambia la función intracelular. Imagínate, ibuprofeno, ¿vale? Ibuprofeno, que es una medicación de antiinflamación. Entonces tú pones el ibuprofeno y eso interfiere con este proceso, un proceso que hubiera generado inflamación y entonces metes ibuprofeno y la célula no produce su respuesta inflamatoria de citoquinas. Así funciona. La resonancia biológica, los datos que tenemos sugieren que las frecuencias están interactuando con estos receptores celulares, igual que como si fuera, digamos, como una llave que funciona con control remoto, como cuando abres el coche con una llave a control remoto, pues en lugar de ser algo físico, lo hace con una señal electromagnética. Y lo hace con una señal electromagnética porque funciona con una frecuencia específica. Una señal de frecuencia específica y tienen una influencia en la célula. Pero ¿cómo sabemos nosotros que las frecuencias tienen un efecto en los desequilibrios? Bueno, pues porque llevamos haciéndolo desde el año 95-96. Es la experiencia. Pero también hay miles de profesionales en el mundo que están utilizando las frecuencias, la microcorriente específica de frecuencias. Es decir, y su experiencia se ajusta a lo que hemos descubierto en mi investigación. Tenemos ya investigaciones, datos
y los resultados se pueden reproducir. Yo ya enseño protocolos y es decir, que los profesionales usando los protocolos pueden reproducir los mismos resultados. Pero ¿cómo funciona esto de la resonancia? Todavía tenemos que entender esto. Imagínate que tienes 2 diapasones. Tú tienes 2 diapasones en una misma habitación que están sintonizados con la misma frecuencia, imagínate, 120 hercios. Si le das un golpecito a un diapasón, al primero, con un martillo, va a empezar a vibrar en resonancia con el otro, aunque estén en la misma sala, aunque el otro no lo toques. Y este otro segundo que tú no has tocado va a empezar a vibrar al mismo tiempo porque empieza a resonar con las vibraciones del primero. Y tienen que estar sintonizados en la misma frecuencia, claro. Pero ¿qué pasaría? Que aquí metes una interferencia, pones un trozo de papel entre los 2 diapasones, o pones una madera, o pones algo entre estos dos diapasones. Esto genera un desequilibrio, es decir, una falta de armonía. Y entonces golpeas este primer diapasón y el segundo no va a vibrar en resonancia con el primero, porque hay una interferencia. Entonces, piensa en esto. Piensa en tu campo bioenergético. ¿Qué crea una falta de armonía en tu campo bioenergético? Piénsalo, siéntelo. La frustración, la parálisis. Esta es la pirámide de Maslow, la jerarquía de necesidades. Empezamos con las necesidades básicas fisiológicas, la parte de abajo de la pirámide. Alimento, agua, calor, descanso, es decir, el hambre, el estrés y la fatiga. Segundas necesidades, seguridad. Pues aquí el miedo, el dolor, las lesiones se, digamos, obstaculizan el camino. Luego, necesidades psicológicas. Sensación de pertenencia, de amor, pues entonces, ¿qué genera estrés? La soledad, el aislamiento. Cuando tienes estas interferencias, no sientes que pertenezcas a nada, ni te sientes querida. O la falta de logro, ¿no? La frustración, la parálisis. Entonces, no sientes las necesidades de autoestima o de logro satisfechas, ¿no? Y claro, para llegar a la parte de arriba de la pirámide tienes que sentir que tú estás alcanzando tu pleno potencial, ¿no? Esta es la pirámide de Maslow. Entonces, cualquier interferencia en cualquiera de estos niveles puede crear una falta de armonía. Entonces, si eliminamos la interferencia y restauramos el equilibrio de la armonía, si algo interfiere con la resonancia, crea desequilibrio, ¿no? Falta de armonía, pérdida de la función. Y esto es física. Pues entonces, si eliminas la interferencia, la función se normaliza. Esto es física. No era lo que más me gustaba en la escuela, no era la asignatura que más me gustaba, pero esto es física. Equilibrio y armonía. Entonces, la teoría de resonancia sugiere que si se elimina la interferencia, se podría restaurar el equilibrio y la armonía entre las células y el sistema, porque lo que tienes que entender es que en el cuerpo todo está conectado a todo. En un sentido electromagnético, pero también en un sentido físico. Esto es biofísica, es decir, es física biológica, la física aplicada a la biología. Entonces, la resonancia específica de frecuencias no es magia. Esto es simplemente biofísica aplicada. Pero siempre tenemos que ser prudentes, siempre tenemos que ser respetuosos. Si los desequilibrios no mejoran, el usuario debería buscar también, por favor, debería buscar una evaluación médica adecuada y un tratamiento cuando esté utilizando la frecuencia para potenciar la armonía, porque esto no lo arregla todo. Y nunca hemos dicho que ni podemos hacerlo, ni nunca hemos afirmado que esto, nunca hemos afirmado los efectos físicos de las frecuencias. Lo único que podemos decir es que la combinación de frecuencias armoniza el campo bioenergético y esta es una muy buena representación la que veis en esta imagen. Entonces, armonizar el campo bioenergético con el Mahili.
El MAHILI contiene protocolos de FSM que deberían ser seguros y efectivos para la mayor parte de personas bajo la mayor parte de circunstancias. No es un dispositivo médico, no. Es un dispositivo de bienestar que trae armonía y confort al campo bioenergético de la persona. Y no va a ser 100% efectivo para todo el mundo que lo utiliza. Y no debería utilizarse en lugar de intervenciones médicas. Y yo quiero ser muy clara con ese tema. Yo vivo siempre con un pie en cada campo, ¿no? Con un pie digamos, en las aplicaciones médicas que tienen su lugar y con otro pie en el tema de las frecuencias y de la armonía del campo bioenergético, porque también tiene su lugar. La duración, las frecuencias, la intensidad, la frecuencia en cuestión o la descripción de los programas de frecuencia se basan en la experiencia práctica, en los expertos y en nuestra comprensión de la interacción de campos magnéticos modulados con frecuencia con el campo bioenergético. Pero esto no se ha visto confirmado por estudios independientes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se ha visto confirmado con estudios independientes? ¿Por qué no hay realmente, por qué solamente hay unos pocos? ¿Por qué no hay estudios independientes? Bueno, es que esta es la pregunta que la física lleva planteándose, ni se sabe, y no hay respuesta. ¿Eres físico? ¿Estás hecho de materia física o estás hecho de energía? ¿Acaso eres energía que se funde o que se manifiesta en una existencia física? Esta es una gran pregunta. Si Einstein tenía razón, no hay diferencia, porque la materia y la energía son lo mismo, solo que están modificados por una constante. En la fórmula famosa, la energía es igual a la masa por el tiempo, que en este caso la constante de tiempo era la velocidad de la luz al cuadrado. La energía es masa por velocidad al cuadrado. Y hablamos de los años 50. Durante siglos los filósofos y los físicos han tenido este debate, pero no hay una conclusión de certeza porque no hay forma de demostrar que una perspectiva es la correcta. Y por eso todo esto no se ha visto confirmado por estudios independientes. Así que este debate va a continuar y sigue continuando, ni se sabe. Yo he publicado un libro que se llama El efecto resonancia y que explica cómo se han creado las microcorrientes de frecuencias y se ha traducido a 6 idiomas. Y James Oshman, que es biofísico, dice, bueno, es maravilloso lo que dice que es un libro que no puedes dejar de leer porque es fascinante, divertido, inspirador, excitante y que es una maravilla. Que, bueno, yo estoy encantada de que una persona como él pueda decir algo así, ¿no? Lo tenéis disponible en inglés, alemán, francés, polaco, mandarín, japonés y estamos ya trabajando con la traducción en español y está disponible como audiolibro. Y ahí podéis obtener más información sobre las microfrecuencias, podéis entrar en frequencyspecific.com si tenéis curiosidad sobre todo esto. Ahí podéis aprender bastante sobre esto. Entonces, las frecuencias, por supuesto, tienen su trabajo y hacen algo, o sea, ellas hacen su efecto, ¿no? Pero para alcanzar efectos duraderos tienes que generar o tienes que cambiar o crear lo que llamamos el estado estable. Piensa en el agua. El agua es lo mismo, ¿no? El agua es agua, es H2O. Pero aunque sea H2O siempre puede estar en diferentes estados, ¿no? Puede ser hielo, por ejemplo, y sigue siendo H2O, pero es hielo si la temperatura está por debajo de los 0 grados, si el entorno se mantiene a 0 grados, se crea un estado estable, ¿no? Pero si tú añades calor al sistema del agua y le pones una serie de grados, empieza a convertirse en líquido, ¿no? Y al final, si le subes de calor, el agua deja de ser líquido y empieza a ser vapor, ¿no? Entonces, y a 100 grados es vapor y es un estado estable, porque sigue siendo vapor, ¿no? Es decir, que el estado depende del entorno, ¿no? Entonces, las frecuencias correctas pueden crear cambios en el sistema. Pueden cambiar la armonía del campo. Y los cambios pueden ser permanentes. Pero el metabolismo del paciente, la actitud y los
la mecánica del cuerpo, la biomecánica, tienen que apoyar este cambio en este estado. Por lo tanto, lo que hacemos con Mahili, con la microcorriente específica de frecuencia, es maravilloso porque armonizamos a una persona cada vez, llevamos bienestar a una persona, en el momento siempre es de uno en uno, pero cuando cambias la vida de una persona, esto lo cambia todo, lo cambia todo. La manera en la que esa persona interactúa con la gente, su entorno, el entorno que crean, porque eso afecta al campo de todos. Y esto es Hile, y esto es Mahili. Son frecuencias para tu vida. Wow, wow. Espero que os hayáis quedado hasta el final porque ha sido muchísima información muy valiosa y valoro muchísimo que esta invitada haya estado con nosotros y como he dicho al principio, por favor, estad atentos porque la próxima semana hay un descanso, no hay sesión, no hay formación, pero la semana siguiente sí. Nos vemos con Mark Wichmann y él nos va a llevar también en esta formación sobre la aplicación Mahili Atmosphere. Por favor, marcad la fecha en el calendario. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias.